En los capítulos anteriores vimos que los aztecas fueron un pueblo de cazadores nómadas que provenían de las tierras del norte. En su largo andar hacia el Valle de México incorporaron varios aspectos de otras culturas mesoamericanas. De Teotihuacán se inspiraron para crear la leyenda del nacimiento del sol. De los toltecas buscarían obtener un noble linaje y adoptarían como propios los mitos de origen en la caverna de Chicomostoc. Al llegar a la Cuenca de México, se habrían asentado en los alrededores del Cerro de la Estrella. Desde este sitio, la tribu azteca podía visualizar toda la cuenca del lago de Texcoco y tal vez soñar con lo que sería la Gran Tenochtitlan. Pero para lograr esto, aún debían imponerse ante los demás pueblos del valle. ¿Cómo lograron los aztecas convertirse en el pueblo responsable de mantener al sol en movimiento? Mi amigo, el arqueólogo Arturo Montero, estudia los cultos ancestrales que los aztecas practicaban en las cavernas del Cerro de la Estrella. ¿Cuál era la importancia que tenía el Cerro de la Estrella para los aztecas? Fue muy importante porque debes de imaginar que ahora lo que vemos como la mancha urbana era un cuerpo lacustre, eran grandes lagos que había aquí, y luego el cerro ganaba altura con las cuevas alrededor y en la parte alta del templo, desde donde se hacían las ceremonias. Acabas de mencionar algo de cuevas. ¿Eso tiene algo que ver con Chicomostoc, el lugar de origen? Sí, justamente creemos que lo hizo especial a este cerro fue la gran cantidad de cuevas. Hemos registrado 144 oquedades donde se hacían rituales o se depositaban ofrendas. Y ahora que bajemos ahorita a la ladera, vamos a hacer una cuerda porque hay mucha grava y uno se puede resbalar. Perfecto. Después de peregrinar por más de 200 años, los primeros aztecas estaban a punto de alcanzar la tierra que les fue prometida por su dios Huitzilopochtli. La exploración desciende hasta las profundidades del cerro para conocer el espacio natural donde los aztecas evocaron las sagradas cavernas de Chicomostoc. Muy bien, Eduardo, ya estamos en la cueva que vamos a descender. Esta es la cueva del embudo. Esta oquedad se llenaba de agua. Durante la época de lluvias el drenaje viene a dar aquí y creemos que esto fue significativo para ellos y que pudieron haber depositado ofrendas esencialmente al agua, pero al agua del inframundo. Vamos a descender, vamos a ver qué encontramos todavía de materiales. Allá abajo exploramos un poco. Se requiere un cerro, como el caso del de la Estrella, con muchas cuevas, para pensar que hay muchos ductos que pueden conducir al inframundo. En este imaginario antiguo, el sol todas las noches tiene que pasar por esta región y tiene que luchar para volver a salir al día siguiente y requiere entonces de una presencia humana para que este ciclo pueda seguirse dando. Los aztecas asumieron la responsabilidad cósmica de asegurar el triunfo del sol en su lucha diaria contra las fuerzas oscuras del inframundo. Entre sus ritos incluían un peligroso descenso a las entrañas de la tierra en un simbólico retorno a su lugar de origen. Esta cueva se habla de que está muy asolvada, que tal vez en la antigüedad fue más profundo. No nos sorprendería que aquí hubieran puesto algunos andamios para poder bajar y dejar algunas ofrendas. Aquí podemos encontrar todavía cerámica, algunos tiestos. Podemos imaginar que fueron depositados en su momento. ¿Esas eran como ofrendas? Definitivamente, están sacralizando, están dándonos un mensaje de que estos son espacios límites. O sea, no cualquiera puede acceder a ellos. Y podríamos hablar también de que se trata de un espejo del lugar de origen, ¿no? Claro, y por eso se vuelve en un lugar identitario. Aquí se recrea esa historia, vuelve a cobrar sentido. Entonces, estas cuevas no nada más tienen una función religiosa, sino también política, porque de la clase gobernante, claro, que se legitima a partir de los rituales y de los lugares de origen. El Cerro de la Estrella funcionaba como un conducto que vinculaba los tres niveles cósmicos: el inframundo, la tierra y los cielos. En el esplendor de su imperio, los aztecas se apropiaron del cerro y del milenario templo que se encuentra en la cima, y en ese recinto sagrado realizaban el ritual que aseguraba que el sol siguiera vivo.
imponiéndose en lo más alto del poder de Mesoamérica. Aquí estamos en la parte más alta del Cerro de la Estrella. Puedes ver toda la Ciudad de México. Desde aquí el cosmos es visualizado de una manera muy interesante. ¿Cuál es la importancia de este edificio en particular? Los mexicas vienen a hacer el Fuego Nuevo en 1507. ¿Qué es el Fuego Nuevo? Es una ceremonia que se realiza cada 52 años en la idea antigua de que justamente cuando terminara un siglo podía acabarse el mundo. Todo estaba apagado, todos vivían en terror esa noche porque creían que tal vez no volviera a salir el sol, o sea, que fuera un final de los tiempos. Se hacía un sacrificio humano justamente aquí donde estamos. Se abría un cautivo y se le prendía el fuego dentro de su abdomen. Y entonces cuando ya se prendía el gran fuego con el cautivo había un gran regocijo porque veían desde allá abajo que aquí se iluminaba este cerro. Entonces todos saben que hay un renacimiento. Los aztecas creían que el sol necesitaba de sangre humana para mantenerse vivo. Así, desde su llegada al poder, asumieron la responsabilidad de alimentarlos sin tregua. ¿Fueron los sacrificios humanos un producto de sus profundas creencias o fueron una herramienta más para atemorizar al resto de los pueblos y así imponer su poder? Entonces estos sacrificios eran de alguna manera un acto de reciprocidad hacia los dioses, un acto de mantenimiento del orden cósmico, obviamente según su manera de... Sí, tenemos que ver el sacrificio humano diferente a como nosotros lo podríamos catalogar. Obviamente son sociedades diferentes con una cosmovisión distinta, ¿no? Ellos creían que haciendo esto podrían seguir existiendo. En el Cerro de la Estrella, los aztecas celebraron el último fuego nuevo de su historia. Pero tiempo atrás, mucho antes de la consolidación del imperio, debieron de superar innumerables desafíos, comenzando por la búsqueda de un lugar donde asentarse. En aquel entonces, el valle estaba dominado por una coalición de 3 pueblos, pero los aztecas encontraron tierras libres en el Cerro de Chapultepec, donde un manantial de agua dulce los llevó a pensar que habían encontrado su tierra prometida. Pero los demás pueblos del valle vieron en los aztecas un peligro inminente, se unieron y los desterraron hacia el sur, hacia un territorio inundado por la lava del volcán Xitle, un lugar totalmente inhóspito para la vida. ¿Cómo lograron los aztecas sobrevivir en medio de un desierto de lava volcánica? Hoy en día aún se conserva una porción de aquel adverso territorio. Se trata de la Reserva Ecológica del Pedregal. El investigador Víctor Hugo Reynoso conoce a profundidad las características de este ambiente. Bueno, aquí el terreno ya está cambiando, ¿verdad? Todo esto es lava, sí, ¿verdad? Es roca volcánica y toda esta roca viene del volcán Xitle. Hizo erupción y la roca fue rodando a través del paisaje, ¿no? Hasta colocarse en el lugar donde se encuentra ahorita. Las diferentes capas de erupción volcánica que conforman el Pedregal vienen de las diferentes erupciones que existieron. Y lo que ocasiona esta erupción es que se cubren las capas de vegetales que existían en la antigüedad completamente por piedra, por lo tanto tiene que iniciar de nuevo la vida. Bueno, el terreno sí definitivamente es inhóspito, pura lava con un poco de vegetación arriba. Sí, en las oquedades se junta un poco más de suelo, un poco más de humedad, tiende a haber más plantas, pero así como que sembrar está dificilísimo. Llega aquí un grupo de aztecas a instalarse en esta zona. ¿Y cómo le hicieron para sobrevivir? Hay muchos animales que viven aquí. Usualmente no se ven por la situación pedregosa, no viven ocultos, pero aquí hay serpiente venenosa y hay varios tipos de serpientes. O sea que sí había algunos recursos bastante limitados. Para los aztecas, cuando recién llegaron, era más un reto vivir en estos lugares que una ventaja, ¿no? El Pedregal no proporciona muchísimo alimento para uso humano. Le llamamos mal país, que son zonas donde nadie puede vivir, zonas donde no se puede cultivar absolutamente nada. La escasez de recursos naturales en el Pedregal ofrecía a los aztecas un panorama desolador, pero la sobrepoblación de serpientes de cascabel representaba un peligro mortal. La doctora Mónica Salmerón dirige la colección de reptiles del herpetario de la UNAM. Mira, en esta área es donde se encuentran las serpientes más venenosas que están en el Pedregal. Sí, escuché un cascabel, ¿verdad? Sí, estas serpientes son de la familia de Protálide, son cascabeles todas ellas. Tenemos especies grandes, por ejemplo, esta llega a sobrepasar el metro y medio, ¿no? Es la cascabel serrana o de cola negra.
Son ejemplares, cuando son pequeños son muy agresivos y cuando son adultos se vuelven mucho más tímidos. En las serpientes que podríamos encontrar en el Pedregal son serpientes de cascabel, es una especie grande, y algunas culebras. Estas serpientes representan un peligro importante, son animales venenosos y una mordida puede causar la muerte a cualquier persona. Cuando llegaron los primeros pobladores aztecas a esta zona, me imagino que ha de haber estado infestado de estas especies. Sí, en esa época las poblaciones eran impresionantes. ¿Cómo es la mordida? Quiero mostrarte las características de sus colmillos, que son realmente impresionantes, ¿no? Sí, a cierta distancia no hay mayor problema. Ve cómo el animal pierde equilibrio y evita atacarme, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es evitar que ella tome su posición de ataque. Entonces suavemente le coloco el gancho sobre la cabeza. Entonces te voy a pedir, por favor, que me ayudes para que yo pueda mostrarte la dentición. Siente raro el tacto. Sí, la piel es muy rugosa, es áspera. Estos dientes vienen protegidos por una membrana y doblados sobre el paladar. Cuando el animal va a morder, los desenvaina y saca un par de colmillos, que son pequeñas agujitas hipodérmicas. El colmillo está perforado por dentro. Este tipo de veneno puede atacar sistema nervioso y sistema sanguíneo también, causando hemorragias importantes. Finalmente, bueno, se presenta un paro cardíaco. Desafortunadamente en época de los aztecas no había antídotos. No había. La mordida era finalmente mortal. ¿Hay algún tipo de aprovechamiento que hayan hecho de las serpientes? Estos organismos, al igual que cualquier otro organismo, pueden comerse. Según la mitología azteca, las serpientes eran la trampa mortal que la coalición de pueblos, liderada por el rey de Azcapotzalco, había planeado para eliminar a los aztecas. Sin embargo, su temple guerrero les permitió afrontar la amenaza y finalmente sobrevivir alimentándose con la carne de las peligrosas serpientes. A 150 kilómetros del Distrito Federal, en el Valle del Mezquital, la antropóloga física Yesenia Peña ha estudiado los beneficios nutricionales de la carne de reptil. ¿Es posible sobrevivir con una dieta a base de serpientes o se trata solamente de un mito? En tus investigaciones tú propones que es posible que un pueblo pueda sobrevivir a base de una dieta de reptiles, particularmente de las serpientes, y estamos hablando de los aztecas. Así es, tiene una alta cantidad de proteínas, particularmente cualquier carne tiene entre el 15 al 25%, pero la de víbora y cascabel tiene un 24%, menos de un 1% de hidratos de carbono y el resto es agua y humedad. Pero digo, aquí es una cuestión muy importante porque la cascabel es además muy peligrosa, ¿no? Tanto los otomís como los mexicas utilizaban una vara en forma de horqueta para detener su cabeza. Una especie de Y. Así es. Esas técnicas se siguen conservando. Aún hoy en día podemos encontrar cazadores. Así es. Y que son expertos en toda la fauna, pero particularmente expertos para cazar víbora casera y de cascabel. La fauna endémica del Valle del Mezquital se compone básicamente de insectos y reptiles. Así, esta investigación se interna en este territorio donde la comunidad ñañú, descendientes de los antiguos indígenas otomíes, enfrentan la adversidad de esta tierra, reviviendo las antiguas costumbres de los aztecas. Cuenta la historia que a principios del siglo XIV, cuando los aztecas ya se encontraban en el Valle de México, fueron desterrados a un lugar inhóspito. Los pueblos que ya habitaban esas tierras los confinaron a un pedregal infestado de serpientes. Los aztecas enfrentaron el desafío, cazaron a las serpientes y las convirtieron en parte de su dieta. 700 años después, los habitantes de Santiago de Anaya se alimentan de la misma manera que lo hicieron los aztecas. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué está haciendo por ahí? Aquí ando buscando una serpiente. Buenas tardes. ¿Y está cazando con esa varita nada más? Sí, con esta varita. De ahí lo voy a estar buscando, donde lo encuentre, ya nada más lo jalo. Y con esta misma vara para prensarlo. Ajá. ¿Y podemos ver cómo lo hace? Ah, sí, cómo no. Aquí está uno. Está la cola. Y es casera. ¿Y cómo la saca? ¿Excava todo el agujero o lo va jalando? Tenemos
tenemos que utilizar la varita para poder atraparle la cabeza, porque si no nos puede picar. ¿Gusta usted aprender a buscarlo? Ah, pues dígame qué tengo que Sí, hacer. ayúdalo. Mire, a ver, mire, yo lo voy a jalar y cuando vaya viendo, usted nada más le va pisando poco a poco. Un poco. Usted la jala y yo la aprieto de aquí. ¿Sí está bien? Y voy jalando junto con usted. Derrúmbele más la tierra, porque está muy aprensado, ¿no? Quiere salir. Vaya, sí que es grande, ¿eh? Sí. Ahí va, bien. Viene. A ver, me dice que usted tiene Ahí está. Ahí está la cabeza, ahí está la cabeza. Ahí aprénselo bien para que no le vaya a picar. ¿Es venenosa? Un poco. Ok, ya la tengo. ¿Ya? Ahora sí. Primero lo suelto yo y luego usted. Bueno, lo suelto yo. 1, 2, 3. Préstame usted La horqueta. Está molesta. Y entonces, puede ser un movimiento rápido que donde nos puede atacar. Mire, se quiere ir. Entonces ahorita lo va a agarrar en el... Ajá. Usted lo sostiene de allá. A ver, ya. A ver, el cortal lo puede sostener, por favor, ¿sí? Ah, aquí trae otra carne de Ah, víbora, sí, mire. mire. Este es de cascabel y esta es casera. Al hacer un análisis y ver cuáles eran sus hábitos alimentarios, encontramos que esta forma de alimentación ha sido operativa y funcional a tal grado que la amplia desnutrición del más del 60% de la población en el Valle del Mezquital hoy en nuestros días ha reducido a menos del 10%. Se ha observado que sacará el mismo nivel que cualquier otro grupo humano en el consumo de proteínas gracias a la manipulación de estos reptiles que consumen constantemente. ¿Cuáles son los depredadores de la víbora? El águila y la zorra. Eso me recuerda mucho a esa leyenda de la tira del peregrinaje de cuando los aztecas o mexicas venían desde el Aztlán y llegaron a la Ciudad de México, donde encontraron precisamente el nopal con una águila devorando una serpiente. Y esto para nosotros quería decir que ya caía el imperio de las personas que adoraban de manera sagrada y ritual a la víbora. Y renacía ahora un estado militarista donde el águila y la guerra era la que iba a imperar. Nada parecía poder abatir el espíritu de los aztecas. El gobernante de Culhuacán los convirtió en sus vasallos y les prometió la libertad cuando capturasen a 8,000 prisioneros. Los aztecas cumplieron y entregaron un costal con las orejas de los cautivos. A cambio de esto, los aztecas pidieron a la hija del gobernante en matrimonio. Esto fue aceptado y los aztecas la desollaron viva como sacrificio al dios Huitzilopochtli. Como consecuencia de esto, los aztecas tuvieron que salir huyendo y se ocultaron en un pequeño islote en medio del lago, que finalmente sería su tierra prometida. Desafortunadamente, los aztecas sufrieron una división interna y se separaron en dos grupos. La antropóloga Julia Pérez Pérez ha estudiado a profundidad los motivos de esa ruptura. Este es el Templo Mayor. Pues bueno, esta es la primera etapa del Templo Mayor de Tlatelolco, ¿no? Donde prácticamente se inicia el desarrollo de los tlatelolcas como parte del grupo que salió de Aztlán y se establece en las islas del lago, ¿no? ¿Por qué es esta ruptura? ¿Qué los lleva a esta separación, siendo finalmente de un origen único? Para entender esta separación hay que remitirnos al momento en que ellos salen de Aztlán. A un grupo, Huitzitón, les entrega una fina piedra verde o chalchihuit. Este es un símbolo de intercambio. A los que más adelante se definirán como tenochcas, les entrega solo 2 palos con cuales al friccionarse se generaría fuego, y el fuego es el símbolo de guerra. Una vez asentados, los aztecas se separaron en dos grupos. Los tlatelolcas se dedicarían al comercio
y llegaron a establecer el mayor mercado en toda Mesoamérica. Su apabullante éxito despertó la envidia de los habitantes de Tenochtitlan, quienes temían convertirse en súbditos de sus antiguos hermanos de peregrinación. Los tlatelolcas empezaron a desarrollar productos, digamos, de un nivel de consumo elevado, que iba dirigido a otras clases sociales. Sí, obviamente los tenochcas no iban a permitir que miembros de su propio grupo fueran quienes estuvieran sojuzgándolo, entonces tuvieron que optar por una estrategia igualmente efectiva, igualmente redituable, pero no a través del comercio de la vía diplomática, sino a partir de la guerra. Los aztecas finalmente consiguieron su tierra prometida, pero se trataba de una pequeña isla en medio del lago, en donde no podían cultivar ni construir grandes edificaciones. ¿De qué manera superaron este nuevo desafío? La moderna Ciudad de México esconde en el subsuelo el pasado de la antigua capital azteca. Durante la construcción del metro se descubrieron innumerables estructuras de la majestuosa Tenochtitlan. Una de ellas es la pirámide de Ejecatl. Raúl Arana, el arqueólogo responsable de este hallazgo, nos devela los secretos de la ingeniería azteca. ¿Cómo fue el trabajo de construcción para los aztecas? Efectivamente un reto. Son suelos fangosos en donde edificios o monumentos pesados tenían la tendencia al hundimiento. Entonces ellos descubren o implementan una técnica que se llama de pilotaje. Sobre de estos soportes ellos empezaron a hacer plataformas y a rellenar con fango, con piedras, con desechos inclusive orgánicos. Y van ganando terreno al lago. Exactamente, y van jalando suelo orgánico del fondo del lago, que además les sirve también para ir haciendo sus chinampas, que no solo dan maíz, dan calabaza, dan cultivos, dan vida, sino que al mismo tiempo dan espacio para ir haciendo construcciones. Las chinampas eran jardines flotantes rectangulares anclados al fondo lodoso del lago a través de unos pilotes de madera. Gracias a esta innovación tecnológica, los aztecas lograron cultivar sobre las aguas del lago y Tenochtitlan fue ganando terreno hasta alcanzar una superficie de 15 kilómetros cuadrados. Así, esta majestuosa ciudad se unió al continente a través de ingeniosas calzadas. Justamente debajo de una de ellas fue construida la línea 12 del metro, y una técnica de ingeniería muy semejante a la utilizada por los antiguos aztecas fue aplicada durante su construcción. Los aztecas conquistaron el Valle de México y transformaron a su pequeña isla en la monumental Tenochtitlan. Sobre ese terreno, que alguna vez fue un gran lago, se apoyan los cimientos de lo que hoy es la capital de México. Curiosamente, algunas técnicas muy parecidas a las que utilizaron los aztecas para la elaboración de sus chinampas, hoy se utilizan para la construcción de megaestructuras en el suelo fangoso de esta ciudad. Un ejemplo de esto lo encontramos en las obras que se realizan en el sistema de transporte colectivo Metro, y que tuve la oportunidad de poder visitar para conocer y constatar el funcionamiento de estas técnicas, y que son, en efecto, muy parecidas a las utilizadas por los aztecas. Los túneles del metro se encuentran a una profundidad promedio de 20 metros y se apoyan en una serie de pilotes de acero y concreto de hasta 24 metros de largo. Este sistema permite que la megaestructura se asiente en el terreno fangoso, tenga hundimientos uniformes y estabilidad ante los terremotos. 700 años atrás, los aztecas utilizaron una técnica semejante para evitar el hundimiento de sus templos. Estas mismas técnicas de cimentación fueron utilizadas durante la colonia para sostener estructuras tan imponentes como la Catedral Metropolitana, que fue construida sobre los templos de la ciudad azteca. Raúl Barrera es uno de los arqueólogos que mejor conocen los vestigios del esplendor de México Tenochtitlan, que aún se esconden en la profundidad de los cimientos de la actual Ciudad de México. Este es un pilote auténtico. Este es un ejemplo de estos pilotes de madera que se continuó empleando en la época colonial. Esto que estamos viendo aquí también
bien es un templo azteca, ¿verdad? Se ve aquí los glifos. Sí, estamos en el Templo del Sol, en la esquina suroeste del recinto sagrado, donde se encontraban pues alrededor de 78 templos, que eran una recreación del cosmos. Entonces, bueno, su orientación es muy importante, ¿verdad? No es casual, definitivamente. No es casual. O sea, había un plano, digamos, llave que regía toda la construcción de los templos. De hecho, los basamentos prehispánicos o los templos son reproducciones del entorno, del paisaje, ¿verdad? El recinto ceremonial de Tenochtitlan reproducía las creencias y el paisaje sagrado de Mesoamérica. Sus templos representaban tanto a sus dioses como a las montañas consagradas en el valle. Una de las principales era el monte Tlaloc. Entonces los aztecas dominan ideológicamente, políticamente, económicamente, pero también hacen esta apropiación de los paisajes, ¿no? Ya las montañas también son de alguna manera parte de ellos, parte de su religión. Así ocurrió, Eduardo. El Cerro Tlaloc fue controlado por el Estado mexica. Ahí se encuentra un santuario prehispánico donde llegaban los sacerdotes y llevaban a cabo sus prácticas rituales con el sacrificio de niños para pedir por las lluvias y por las buenas cosechas. Según la cosmovisión azteca, el monte Tlaloc era el punto focal donde se concentraban las deidades relacionadas con el agua. Este monte se encuentra a 40 kilómetros de la antigua ciudad de México Tenochtitlan. La estrategia de los aztecas consistió en apropiarse de este lugar sagrado para ejercer un poder simbólico sobre el resto de los pueblos. Quien dominara el monte Tlaloc podía controlar el ciclo de las lluvias. Así, una vez cada año, el emperador azteca venía en peregrinación hasta su cumbre, con el fin de realizar el Hueytozostli, una ceremonia agrícola que incluía el sacrificio ritual de niños. El arqueólogo Víctor Arribalzaga es uno de los tantos especialistas que ha estudiado el monte Tlaloc. Esta es una ruta efectivamente de peregrinación. Así es, venían los señores de la Triple Alianza, que era el señor de Tenochtitlan, el señor de Tlacopan y el señor de Texcoco. Y estos grandes señores que mencionas, estos tlatoanis, ¿cómo llegaban hasta este punto? Los gobernantes eran grandes guerreros, subían a pie, sí, como toda la gente, y obviamente tenía que venir con toda una logística de protección. Podríamos decir que estaban subiendo unas 6,000 personas, acompañando a los gobernantes. Wow. Está bastante empuje para llegar aquí. ¿A qué altitud nos encontramos en este momento? Aquí nos encontramos a 3,900 metros sobre el nivel del mar. Pero todavía vamos a subir un poco más, ¿verdad? Todavía el templo se localiza a 4,150, pero ya a esta altura tú estás respirando el 40% de tu oxígeno. Vamos pues, la recta final. Como ya hemos visto, nos encontramos manifestaciones del dios Tlaloc desde la época teotihuacana. Según la mitología, esta deidad se encargaba de repartir el agua de lluvia con la ayuda de los tlaloques, que son los espíritus de los niños sacrificados. El monte Tlaloc era una montaña sagrada. Era el recinto de Tlaloc, el Tlalocan, el paraíso de Tlaloc. Así, este documental asciende a la cumbre del monte Tlaloc para descubrir el más grande de los templos aztecas construidos en la alta montaña, un espacio misterioso en un lugar de muy difícil acceso que lo convierte en uno de los sitios menos conocidos por el público en general. Ya casi llegamos. Vamos a dejar una pequeña ofrenda. Siempre procuramos, primero que nada, pedirle a los guardianes del lugar que nos permitan hacer nuestro trabajo y que regresemos a salvo a nuestros hogares. Porque nosotros no venimos a destruir, venimos a rescatar, venimos a proteger, no venimos a hacer ningún daño. El hecho que estemos aquí haciendo esto es porque este lugar es sagrado. Representa parte de la religión mesoamericana que todavía está aquí viva.
La decadencia de este templo comenzó después de la conquista y fue la Santa Inquisición quien ordenó su destrucción. ¿Cómo fue construido este templo en este sitio? ¿Qué tipo de rituales se llevaban a cabo en este lugar? ¿Por qué se sacrificaban niños en la cima de este cerro? Los aztecas se apropiaron de los principales dioses mesoamericanos para dominar ideológicamente a los pueblos del Valle de México. Uno de los más importantes fue Tlaloc, el dios de la lluvia. A 4.150 metros sobre el nivel del mar, levantaron un fastuoso templo y ahí, una vez cada año, realizaban la ceremonia del Hueytozostli, un ritual agrícola que incluía el sacrificio de niños. Para conocer más de estos hechos, nos encontramos en el templo ubicado en el Monte Tlaloc, uno de los lugares más sagrados de la cosmovisión azteca. Bueno, pues aquí tienes el templo más grande de Mesoamérica a mayor altura, ¿sí? La calzada mide 150 metros de largo, 7 metros de ancho, eso también te dice la cantidad de gente que circulaba por ahí sin mayor problema. El templo de Tlaloc ocupa una superficie de 3.000 metros cuadrados. Las murallas que lo bordeaban tenían hasta 3 metros de altura. Cálculos modernos señalan que para la construcción del muro exterior se requerirían 360 camiones de volteo con 6 metros cúbicos de carga. Esta monumentalidad nos hace ver la gran importancia que esta festividad tenía para el pueblo. Era un acto para, digamos, mantener el status quo. Tenían que organizar una gran ceremonia con la importancia que le daban a la deidad. Los aztecas saben que ellos se iban a sostener como grupo hegemónico para siempre. Aquí tenemos, este era digamos, el montículo principal dentro del templo, ¿sí? Donde estaba el sacerdote de Tlaloc esperando que le llevaran a uno de los niños que iba a ser ofrendado. Y ahí lo desangraban. Durante estas festividades, los sacerdotes sacrificaban a un niño menor de 7 años y con su sangre rociaba a la estatua que representaba a Tlaloc y que se encontraba al interior del templo. Todo esto con el fin de que auxiliaran a la deidad principal en el ciclo de las lluvias. Por último, se cree que los cuerpos de estos niños eran arrojados a la caverna que se encuentra en el templo de Tlaloc. Tlaloc es un concepto que envuelve varios entes. Los vientos que vienen del Golfo empujan a la nube, ¿sí?, hacia el altiplano. Esta nube llega y se posa en las montañas y ahí se va a cargar de agua. Todos estos elementos de la naturaleza estaban trabajando en conjunto alrededor de alguien, ¿sí? Ese alguien es Tlaloc. Entonces sería la deidad de la meteorología, la deidad de la climatología, es quien controla todo. Entonces podríamos de alguna manera decir que los antiguos ya tenían una visión casi científica de los fenómenos naturales. Así es, y aparte tiene una relación importante también con el sol. En el monte Tlaloc, desde el templo, se puede observar un fenómeno óptico. Aparece lo que es una montaña fantasma, pero era un marcador calendárico de paisaje. Del 7 de febrero al 11 de febrero, sobre su cima, el sol había estado saliendo. Y el día 12 de febrero se despega completamente de la cima y sale en un costado del pico de Orizaba. Es el Año Nuevo Mexica. Los aztecas utilizaban a las grandes montañas como marcadores calendáricos. El día 12 de febrero, cuando el sol emergía tras la montaña que hoy conocemos como el Pico de Orizaba, era cuando daba inicio su año solar. Sus 5.600 metros de altura la convierten en la montaña más alta de México. En las cumbres que le rodean fueron encontrados los vestigios de antiguos observatorios prehispánicos. Hoy, en uno de esos sitios se levanta el mayor proyecto científico de América Latina. Un inmenso telescopio que permitirá conocer el origen de estrellas y galaxias. Raúl Mujica es uno de los astrónomos encargados del proyecto. ¿Qué clase de telescopio es este? Bueno, este es un radiotelescopio.
tenemos un telescopio optimizado para detectar luz en ondas milimétricas, entre 1 y 3 milímetros, y es el proyecto científico más importante no solo de México, sino de toda Latinoamérica. El Gran Telescopio Milimétrico tiene una antena de 50 metros de diámetro. Dentro de su rango de frecuencia es considerado como el radiotelescopio más grande del mundo. Permitirá analizar la formación de las estrellas y aportará evidencias sobre el origen de la vida. El hecho de que aquí hubiese un observatorio prehispánico y que se construya justamente aquí mismo un observatorio de última generación, me da pie a preguntarte si existían más coincidencias entre los conocimientos de los antiguos aztecas y lo que sabemos hoy en día. Los prehispánicos eran muy buenos observadores del cielo. Generaron muy buenos calendarios que eran muy precisos y muy avanzados para su época. Y hay otra coincidencia, la cuestión de los ciclos que ellos llamaban estos ciclos de 52 años que asociaban con la probable muerte del Sol. Ahora sabemos que sí, las estrellas tienen un ciclo de vida. Sabemos que las estrellas nacen, que viven durante un tiempo generando energía y que después se mueren. De acuerdo con algunas interpretaciones, los aztecas condensaron en la llamada Piedra del Sol sus avanzados conocimientos astronómicos. El anillo externo puede representar el límite de su universo o la Vía Láctea. A este le siguen 4 círculos que describen los movimientos orbitales de Saturno, Júpiter, Marte y Venus. El siguiente representa los 20 días del calendario sagrado. En el círculo central podemos ver a los 4 soles de los mundos anteriores que fueron destruidos de manera trágica. Y finalmente el 5.º sol, al que los aztecas mantenían con vida a través de sacrificios humanos. Ellos pensaban que debería pasar cierto tiempo, estos ciertos periodos en que el sol debería morir. Ellos tenían este temor que a lo mejor el sol después de ese ciclo ya no sale. Ahora nosotros sabemos que el sol va a durar todavía unos 5.000 millones de años, ¿sí? Pero sabemos que la estrella nace y se muere, y las estrellas están naciendo y se están muriendo. Mencionaste un momentito esta cuestión de cíclica, ¿no? De que estamos en expansión, pero hay momentos que se repiten, hay una constante, ¿no? Sí, hay esta parte, hay toda una escala jerárquica de formación de las estructuras. Entonces hay una primera generación de estrellas masivas con pocos metales, ¿sí? Estas evolucionaron muy rápido. Entonces, como viven rápidamente, al final explotan como supernovas. Después se genera el carbono, el nitrógeno, todos los elementos de los que nosotros estamos formados, todo se generó en el interior de las estrellas. Una manera bella de pensarlo, ¿no? Somos de alguna manera hijos de las estrellas, hijos del sol en este caso, ¿no? Claro, como una de las analogías que preguntabas bonitas como con los aztecas, de que eran hijos del sol. Y al final es lo que somos, o sea, somos producto de la evolución de estas estrellas, ¿no? Los aztecas se autoproclamaron como el pueblo elegido para mantener con vida al sol. Su moral inquebrantable los llevó a convertirse en los amos y señores de los pueblos del Valle de México, y así lograron lo que parecía imposible, convertir un pequeño islote en la monumental México Tenochtitlan. Se apropiaron de los dioses, de los linajes e incluso del paisaje ritual del Valle de México, e hicieron suyos los rituales milenarios de Mesoamérica. La profecía de la tierra prometida se había cumplido, pero aún les faltaba consolidar el imperio y someter bajo el yugo a las grandes civilizaciones de las 4 regiones del cosmos, desde el Golfo de México hasta la costa del Pacífico, y desde la impenetrable selva guatemalteca hasta las estepas desérticas de las tierras del norte. ¿Cómo lograron conquistar y administrar un imperio de 500.000 kilómetros cuadrados? ¿Cuáles fueron las armas y las estrategias que utilizaron en sus guerras de conquista? En solo 100 años lograron apoderarse de los más avanzados conocimientos matemáticos y astronómicos, y consolidarían una de las más grandes rutas comerciales de Mesoamérica.
Esta investigación continúa para descubrir los secretos del esplendor imperial de los aztecas.